a los participantes. Gracias por estar con nosotros, doctor Carvajal. Cuando usted guste, el escenario es suyo y yo comienzo con la grabación correspondiente. Perfecto. No sé qué pasó con mi cámara, pero bueno. Vamos a hablar del expediente clínico como método de evaluación de calidad. El expediente clínico, ¿cuáles son los puntos del expediente clínico? Primero, que es un reflejo de la calidad de atención médica. Es el primer parámetro que deben tomar. Y la norma del expediente clínico, la norma técnica del expediente clínico, no, es una guía que permite que el proceso del acto médico actúe en apego a la normativa. Hay que manejarlo como el más fiel de los amigos, porque puede ser el más cruel de nuestros enemigos cuando no está bien diligenciada. Y otra premisa, lo que no se ha anotado no se hizo. O sea, lo que no se registró se asume que no se hizo. O sea, no los van a buscar, digamos, para que puedan explicar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de tener un buen diligenciamiento del expediente clínico? Permite una adecuada comunicación entre el equipo de salud, da continuidad al seguimiento del paciente, obviamente con eso aumenta la seguridad del paciente, pero también del personal de salud, y obviamente mejora la toma de decisiones. ¿Cuál es el uso y el propósito de un buen expediente clínico? Registro de un clínico ordenado, nos sirve de enseñanza, nos sirve de investigación, evalúa la calidad de la atención médica, es un documento administrativo de planificación, es un documento médico legal, pero también es una fuente de información estadística. ¿Cuál es la norma? Lo que va a regular todo esto es la norma técnica para el manejo del expediente clínico. Pero ustedes ya saben que tienen que manejar en gestión de calidad, en auditoría médica, en realidad en la práctica médica, la norma de auditoría y norma técnica para el manejo del expediente clínico y obtención del consentimiento informado, que ya esto lo vamos a ver el próximo viernes, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que ver como gestores de calidad, porque está en nuestras funciones, que el buen diligenciamiento, o sea, el buen manejo del expediente clínico, es una función inherente al gestor de calidad. Depende del gestor de calidad que este expediente clínico esté ordenado, esté paginado. Didácticamente, el expediente clínico se va a dividir en tres aspectos, tres partes. Un contenido general, que a su vez se divide en un contenido asistencial y administrativo. El asistencial es todos los documentos con respecto a la hospitalización, que está en la primera hoja. Perdón, el administrativo es todo lo que conlleva los datos generales y demás, que está en la primera hoja. El asistencial es lo que vamos a hablar en toda esta sesión de clase. El contenido específico está dividido en 7 partes, de acuerdo al artículo 12 y 14, que lo vamos a ver.
Y el contenido adicional que entra una séptima parte, ya que esto lo vamos a verificar. Tipos de expediente clínico, en realidad hay un solo expediente clínico, pero por el contexto en donde lo vamos a atender hay tres. Hay el de hospitalización, que es la base que vamos a hablar hoy día de acuerdo a normativa, que constituye todos los documentos relacionados al proceso de salud o enfermedad, pero todo lo que se ha hecho durante el acto médico, desde el momento del diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Hay el de consulta externa, ¿no?, que lleva todo el proceso ambulatorio, y el de emergencias, entendiendo que este expediente clínico es el que se va a hacer el tratamiento cuando la vida del ser humano o del paciente corre peligro. Este es el resumen de la clase de hoy. Entonces hemos dicho que se divide en 7 partes. La primera, que lleva el color amarillo. El color puede ser indistinto, solamente le estamos dando estos colores que se diferencian radicalmente por una cuestión normativa, pero el color que ustedes quieran puede ser si es que le van a poner un toque de color a cada parte. La primera sección lleva la papeleta de internación, el cuadro del registro de los signos vitales, la nota de ingreso o admisión, la epicrisis, la historia clínica completa, formulario del consentimiento informado. La segunda sección es exclusivamente exámenes complementarios. La tercera sección es notas de evolución, informe de certificado médico y resultado de juntas médicas. La cuarta sección, protocolos, todo lo que es protocolos o procedimientos invasivos, sea quirúrgico, anestesiológico y odontológico. La quinta sección son indicaciones médicas y tratamiento. Y la séptima son documentos administrativos de egreso, certificación y autopsia. Y ya estamos con el doctor Vadim Mischanchuk. Él es abogado, asesor jurídico en temas de salud, especialista en responsabilidad profesional médica, y él pertenece a la Asociación de Médicos Municipales. Yo sé que este tema va a dar mucho que hablar. Va a hablar acerca de mala praxis. ¿Cómo te encontrás, Vadim? ¿Cómo estás, Ana? Un gusto tenerte en el programa. Igualmente estar acá con ustedes. Y para hablar de un tema que no se habla mucho, no sé si se teme, si no se sabe, si se desconoce. Mira, es un tema tabú, porque involucra muchas cuestiones. La verdad es que yo prefiero, en vez de hablar de mala praxis, prefiero decir que estamos frente a una situación que se viene dando, un aumento en la cantidad de juicios contra los profesionales de la salud, y esto se debe, y voy a retomar un poco parte de lo que dijiste al comienzo del programa y lo que hablábamos antes de empezar el programa, se debe a que hay una ruptura en la relación médico-paciente y se debe a que no se trabaja en la prevención. Vos bien lo dijiste cuando empezaste recién el programa, hay que trabajar sobre la prevención, porque los juicios de mala praxis tienen dos lados: la supuesta víctima de la supuesta mala praxis y el profesional de la salud víctima de un juicio, que no es nada grato para un profesional de la salud vivir 5, 7 o 10 años sometido a un proceso civil o penal.
Entonces me parece que hablar de mala praxis nos tiene que llevar a dar un paso más adelante. Estamos en el año 2014. Esta problemática empezó hace mucho, allá por los años 60 en Estados Unidos, y tuvo su eclosión acá en la década del 80, 90. Tenemos que hablar de prevención, Ana María, y tu programa y vos sos especialista en eso y en los problemas de la sociedad que tienen que ver con la salud. Y hablar de prevención nos tiene que llevar a hablar de el error médico, no como un tema tabú, porque a veces el error médico no tiene nada que ver con la mala praxis, tiene que ver a cuestiones de infraestructura, cuestiones de insumo, cuestiones de mucha demanda, mucho paciente para poco médico, y para un sistema de salud que ha roto la relación médico-paciente. Tanto el público como el privado, los sistemas estoy hablando, se han alejado de esa relación del médico de cabecera. Entonces hay que hablar de prevención, hay que hablar de error médico. El error médico está descrito en toda la bibliografía médica, hay que informarle al paciente. Y hay que hablar de la seguridad del paciente. Y con todo eso yo creo que vamos a ir bajando la conflictividad que existe hoy entre los pacientes y los médicos. Bien, Vadim, ¿vos pensás que actualmente hay más juicios de mala praxis? Sí, año tras año, por trabajar en la Asociación de Médicos Municipales y por tener dedicación exclusiva a temas de responsabilidad profesional médica, te digo que sí, que año tras año sube la cantidad de juicios civiles y penales. ¿Por qué? Porque hay más, de pronto más operaciones, más asistencia, más qué, o menos qué. Te digo, no hay más errores médicos, no hay más prácticas que se alejan de la buena práctica, eso te lo puedo asegurar. Bien. Lo que hay es una ruptura entre la relación entre el médico y el paciente. Hay una sociedad más conflictiva, hay una sociedad más querellante, hay una sociedad que exige más el cumplimiento de sus derechos, y hay una sociedad tendiente a judicializar las cuestiones. Y más agresiva. Mucho más agresiva, lo hablábamos en programas anteriores, la violencia que vemos en los hospitales. Sí. Todo eso es un combo explosivo que lleva a que las demandas y las denuncias por mala praxis aumenten. Por eso es que este tema no hay que esconderlo abajo de la alfombra, hay que hablarlo. Por eso es que celebro que vos hayas decidido tocar este tema y que me hayas invitado, porque esto hay que hablarlo, porque la única forma de solucionar estos problemas en pos de los pacientes y del profesional médico, que entra en un estado de burnout total frente a la amenaza del juicio y el juicio en sí, hay que hablarlo, ponerlo sobre el escritorio, decir qué pasa, por qué aumentan las demandas, hay más errores médicos, de qué tipo, dónde se puede estar fallando, en qué se puede mejorar. Así que sobre eso hay que trabajar, por eso es que acepto tu invitación para seguir trabajando en estas cuestiones. Vadim, por ejemplo, vos como abogado, ¿no? Si tenés que defender un caso de mala praxis médica y vos no estás seguro o desconfías, ¿no es cierto?, de la veracidad de los hechos que te relata el profesional, ¿qué haces? Mira, yo soy ex empleado de la justicia penal de la capital federal y hace 14 años que trabajo para los profesionales de la salud, siempre en defensa del profesional de la salud, no solo de los médicos, sino de obstétricas, licenciados en psicología, etcétera, etcétera. ¿Qué hago cuando afronto un caso? Mira, un viejo abogado penalista dice que el abogado es el primer juez de la causa. Y lo que hago es estudiar, lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos a conocimientos que no son de nuestra materia. Es decir, yo soy abogado, soy especialista en leyes y en jurisprudencia. ¿Qué hago? Estudiar. ¿Qué hago? Consulto. ¿Qué hago cuando dudo de la veracidad de lo que dice a quien voy a defender? Bueno, en principio te quiero decir que leo la historia clínica, cotejo los dichos del profesional con lo que surge de la historia clínica, porque en la historia clínica no solamente están las evoluciones de ese profesional, están las evoluciones del que vio al paciente antes y del que vio al paciente después, con lo cual yo puedo cotejar toda esa información y llegar a una conclusión. Ahora te digo que en estos casi 15 años, porque este año se cumplen 14 años que me dedico a trabajar para los profesionales de la salud, te quiero decir que en la cantidad de juicios que me ha tocado participar, nunca he encontrado por parte del profesional de la salud una actitud nociva frente al paciente. A ver, todos en cualquier profesión podemos cometer errores. Y eso no significa que haya mala praxis. ¿Que me ha tocado defender casos de errores médicos? Sí, por supuesto. Claro, cuando uno dice errores, ¿no es cierto? Un error de una empleada administrativa, bueno, se rompe el papel y ya está. Pero un error de un médico es un error con mayúsculas. Claro, sí, pero vos sabés que a veces los errores médicos
están originados en errores administrativos. Por ejemplo, me ha tocado defender un caso de un paciente que han operado con la ficha de otro paciente. Esto es tremendo. En la bibliografía médica está descrito, es decir, una pierna por otra, una cirugía de un brazo por otro, un ojo por otro, y eso es un error de una empleada administrativa que deriva en un error médico. Por eso hay que investigar, por eso no hay que prejuzgar. Por eso no hay que decir mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, bueno, veamos qué pasó. Pudo haber habido un error médico. ¿Qué especialidad suele tener mayores juicios? Bueno, históricamente... porque la cirugía estética está bastante en este momento cuestionada, está bastante vapuleada, pero el paciente de la cirugía estética es muy particular también, ¿eh? Es muy particular. Pero vamos a las líneas generales. Históricamente la especialidad que mayor cantidad de juicios tiene es la obstetricia, porque son dos pacientes y por las expectativas que se ponen en ese nacimiento, ¿no es cierto? Así que históricamente la obstetricia es la que lidera generalmente las estadísticas. Después sigue la cirugía general por el típico caso de cuestiones que tienen que ver con un abdomen agudo quirúrgico que por ahí se confunde con un abdomen agudo clínico y la cirugía por ahí se demora, pero a veces se demora porque no hay anestesiólogo, a veces se demora porque no hay cama en terapia intensiva. Por eso es que es una injusticia a veces hablar de mal resultado igual mala praxis. No, mal resultado, veamos qué pasó, y a veces las causas de ese mal resultado nada tienen que ver con el profesional de la salud. Pero entonces, estadísticamente, obstetricia, cirugía general, en donde también podemos incluir después la cirugía plástica, pero en los últimos 2 o 3 años hay mucha conflictividad en todo lo que es la atención por guardia y los auxilios domiciliarios. Bueno, ya lo hemos conversado, ¿no es cierto? No sé si en radio o en TV, el problema real que está pasando con respecto a la agresividad, ¿no es cierto? No solo va a juicio el médico, sino que corre hasta el riesgo de su vida. Es tremendo, es tremendo. El historial de casos que tenemos y que tengo en el estudio es tremendo. Es decir, desde médicos amenazados con armas de fuego. Desde la Asociación de Médicos Municipales nosotros pusimos en marcha un 0800 para poder satisfacer las necesidades del médico que es agredido en la guardia o cuando está en una ambulancia. Las agresiones son cada vez peores, pero por suerte se han ido encontrando mecanismos para poder auxiliar al médico en esa situación. Bien, Vadim, me quedaría mucho tiempo, sabes, hablando con vos porque me encanta el tema, lo llevas muy bien, pero me están diciendo corte en corte. Vamos ahora a escuchar un informe acerca de narcolepsia, ¿te parece? Vamos. Adelante. Muy bien, un poco lo que hemos hablado es justamente que el manejo del expediente clínico nos sirve en cuanto a auditorías y demás como métodos no judicializables para la medicina. O sea, lo que no queremos es judicializar el acto médico, que lamentablemente se lo está haciendo por justamente falta de un sistema adecuado de auditoría externa, muchas trabas legales para acreditar auditores y se está judicializando. Por eso es que tomamos el expediente clínico, porque es la principal función una de las principales funciones del gestor de calidad, que sea bien manejado ese expediente clínico. Y en base a estos registros nos vamos a poder dar cuenta que todo lo que hemos hablado del ciclo PEVA, del plan de mejora continua, todo eso va a estar justamente vinculado o registrado a la calidad del expediente clínico, que va a reflejar la calidad del acto médico. Y si el acto médico es bueno, vamos a ir al mejoramiento de satisfacción del usuario externo. Nuestro plan de calidad, nuestro plan gerencial va a funcionar. Y este es el registro que nos va a dar esa pauta. Y en ese sentido, a diferencia que yo doy en el curso de auditoría, el expediente clínico lo vamos a hablar desde la perspectiva de la calidad de atención en salud. Bueno, entonces, partiendo de ahí, el expediente clínico habíamos dicho que hay una primera parte, que lo registramos de color amarillo, que está la papeleta de internación, que está aquí. Ven, aquí está el color amarillo, pueden poner el color que quieran. Es la papeleta de internación, donde tenemos los datos sociodemográficos, el grado de instrucción, los días que ha estado en el hospital,
si se ha hecho cirugías o alguna intervención, el diagnóstico principal, otros diagnósticos, causa externa, si es que hay violencia, números de estadía, en qué condición sale, si es vivo o es muerto, causa del alta, si hubo autopsia o no. La segunda parte es la hoja justamente de epicrisis y el CICE ya lo tiene para poder imprimir el epicrisis, cumpliendo la ley 3131, donde el paciente tiene que irse con una copia de epicrisis sin necesidad que nos pida. La ley lo dice y no siempre lo cumplimos, ¿no? Y además hemos hablado en la primera clase que administrativamente dentro de la ley 1152 del SUS, bueno, eso en realidad tenemos que dar contrarreferencia y o epicrisis. El formulario lo hemos visto. Entonces, por cualquiera de ambos ámbitos tiene un búsqueda de epicrisis, donde igual en todas las hojas se debe anotar el número de expediente clínico y el nombre del paciente y la edad. Eso registrado en cada hoja. Está el diagnóstico de ingreso, está lo más importante, la anamnesis y el examen físico, de laboratorio, la cirugía, el postoperatorio, si se le hizo, la evolución y complicaciones si hubo, el diagnóstico de egreso y la condición del egreso. Y si hubo una autopsia, si es que ha fallecido, no estamos acostumbrados a hacer autopsias clínicas, lamentablemente, porque esa sería la verdadera auditoría médica. O sea, hacer lo que hacemos, pero acompañado de una autopsia clínica, a diferencia de la médico legal. Bueno, y el médico que dio el alta, que no necesariamente es el tratante, sino puede ser el de emergencias, etc. Después tenemos la hoja de cuadro térmico. Si bien esto es elaborado por la enfermera, tiene que estar en esta primera parte del expediente clínico. Después tenemos la ficha del consentimiento informado, que lo vamos a ver a detalle en la próxima clase. Este es el de hospitalización. Estos son para procedimientos quirúrgicos o invasivos, porque pueden ser médicos y odontológicos. Puede que la paciente, una vez que ha dado su consentimiento informado, no quiera hacerse operar o no quiere seguir con el procedimiento. Sé que esto le llamamos una alta médica, alta voluntaria o alta solicitada. Ese procedimiento para los abogados no le salva al colega o deslindarle responsabilidad más que salvarle, no que usaría ese lenguaje penal. No lo va a liberar porque en realidad, lo único que yo he podido ver que esos procedimientos están en los procedimientos de enfermería. Después yo no he visto en alguna normativa que esté. Pero como hay un consentimiento informado que vamos a ver que está constitucionalizado, entonces yo puedo revocar mi consentimiento. Entonces, no solo es cambiarle el nombrecito, sino el concepto. Porque si yo le he hecho firmar un consentimiento informado, voy a poderlo revocar. Pero si no le he hecho firmar consentimiento informado y quiere irse, no voy a poder revocar algo que no lo he hecho. ¿Ya? Y eso sí, constitucionalmente, todo paciente tiene que entrar. Pero eso lo dejamos para el próximo viernes, que es a detalle. Ahí está para procedimientos de diagnóstico terapéuticos, un método de invasión, no sé si considera terapéutico, por ejemplo, es los dispositivos intrauterinos. Un método de diagnóstico es el Papá Nicolau. Y no sé si en primer nivel y consulta externa están haciendo firmar estos consentimientos informados. Bueno, está el procedimiento anestésico, y está al lado para transfusión sanguínea, que todos estos tienen que estar firmados. Muy bien, la segunda sección está conformada exclusivamente por exámenes de gabinete, o sea, laboratorio, imageneológico,
anatomopatológico, los de valoración funcional, etc. Este, por ejemplo, ha cambiado, es de color verde. La idea es que le den el color que ustedes deseen, pero que sea contrario. O sea, si es azul, el otro que sea amarillo, digamos, o rojo, o sea, diferente, ¿no? Pero ustedes ya lo verán. Aquí se pega los laboratorios desde el más antiguo al más nuevo. Pueden, como en algún momento he visto en algún otro de los hospitales a nivel del país, que los separan, ¿no? O sea, laboratorio, ecografías y radiografías, anatomía patológica y pruebas funcionales. Es permitido, igual en orden cronológico, pero sigue siendo que en esta parte estén los exámenes de gabinete. La tercera sección, que corresponde a las notas de evolución e interconsultas, ¿no? Y ahí están los informes médicos, las juntas médicas y demás. Entonces, estas son las hojas de evolución. Tengo entendido que a nivel electrónico, como está en el CICE, por ejemplo, el de Epicrisis, estos formularios de evolución clínica, como que hubiésemos retrocedido en la normativa, está al lado órdenes médicas. Me imagino que esas hojas son más para consulta externa, pero entiendo que también en la parte clínica, esa parte lo vamos a pulir, pero por ahora la norma se mantiene, ¿no? Entonces, esta es la parte de notas de evolución clínica, fecha y hora, firma y sello. Si yo hago juntas médicas, no puede ser como en algún otro hospital que se hagan cuadernos de actas, que el abogado lo haga. No, se hacen hojas de evolución. Toda la junta médica con sus conclusiones y firman todos los asistentes. Ya, acá todo lo que sea evolución, todo lo que sea juntas médicas se va en esta sección. Los fisioterapeutas y otras personas ajenas al plano médico tienen sus hojas, como ahora lo vamos a ver. No tienen por qué evolucionar acá. Creo que cuando hay paquetes transfusionales pegan el sticker. Bueno, podrían en la evolución hacer ese procedimiento, aunque sabemos que los paquetes transfusionales, bueno, lo da el laboratorio, la enfermera lo administra y el médico de emergencias vigila que no haya reacciones adversas. Entonces, todo eso, por ejemplo, se anota aquí en evolución. Después tenemos las hojas de interconsulta, que ha cambiado. No, perdón, sigue del color celeste, las hojas de interconsulta, pero ha cambiado la tercera sección, eso quiero decirles. Entonces ahí, por ejemplo, están los datos sociodemográficos, hospital o servicio interconsultado, diagnóstico principal, sintomatología principal y lo que se desea saber. Pero no pongan la típica, ¿no? O sea, determinación de conducta y tratamiento por especialidad. Realmente pongan para qué está la interconsulta. O sea, qué quieren saber de la opinión de ese otro especialista o de otro colega. Entonces, después tenemos el informe de interconsulta, los resultados o hallazgos principales, diagnósticos clínicos, tratamiento. Es la respuesta que da el colega, que máximo debe dar 12 horas después. Si es urgente, es para ayer, o sea, es para ese momento, porque está en riesgo la vida. Pero si es un paciente hospitalizado, tiene máximo 12 horas para acudir a su interconsulta. Entonces, él pondrá qué recomendación de tratamiento hace, pero en su hoja de interconsulta, no en órdenes médicas. Porque la enfermera, bueno, va a asumir y lo va a colocar, pero respetemos la opinión o del médico tratante o del médico que está a cargo de que si está de acuerdo o no con la interconsulta. Por supuesto que lo estará. Sería ilógico si hago una interconsulta con neurología y sus resultados no esté yo de acuerdo. Tengo el derecho, porque soy responsable de este paciente. Pero no es muy usual que yo haga una interconsulta y cuyo resultado no esté de acuerdo. Entonces, ¿para qué lo has hecho, digamos, ¿no? La cuarta sección es todo lo que es protocolos quirúrgicos, todos los procedimientos invasivos.
Pero a esto se aumentan las papeletas de referencia y la transferencia. Por ejemplo, ahí tenemos el protocolo quirúrgico. Está el diagnóstico preoperatorio, el postoperatorio. Por favor, el equipo, o sea, pone el nombre del cirujano. Primer ayudante, residente de turno, instrumentador, interno de turno. Y 2 años después los vamos a buscar quiénes son el residente de turno, el interno de turno. Por favor, nombres completos. El protocolo tiene que estar con nombres completos. Ojo, que por normativa se supone que el protocolo quirúrgico lo llena el cirujano, no el residente o el interno. Y si usted le hace llenar y firma, se hace responsable de lo que está anotado ahí, por si acaso. ¿Qué hallazgos hemos encontrado en la cirugía? El procedimiento, el recuento de materiales, quirúrgico, gas y compresas, conforme o no. Si bien la enfermera tiene el conteo, usted en el protocolo tiene, antes que cerrar, haber estado conforme con recuento de materiales. Biopsias, si se hizo, y condiciones del paciente luego de la intervención quirúrgica. No es que el cirujano se va y le dice al residente cierre. No, él tiene que quedarse para ver hasta que el anestesiólogo se haga cargo y haga el procedimiento que despertarlo. Entonces, ¿en qué condición usted le está dejando al anestesiólogo a su paciente? Y ese espacio blanco es que a veces o generalmente podemos esquematizar la cirugía, que da mayor información a todo el protocolo, fecha, firma y sello. Se supone que el protocolo operatorio debería estar llenado antes que el cirujano abandone el quirófano ni bien ha terminado la cirugía. Pero es que muchos quirófanos deberían o tienen sus computadoras adentro y se debería firmar o terminar de concluir el protocolo y recién poderse ir, salir del quirófano y hacer sus otras actividades. Después, bueno, tenemos todas las hojas de consulta preanestésica durante la cirugía, como está ahí, y post-anestésica. Esto ya ha sido consensuado por los anestesiólogos cuando lo hicimos en el 2013 con su sociedad y se supone que han hecho un acuerdo porque creo que se ha empleado en todos los hospitales, por lo menos, es un tercer nivel de Chuquisaca. Ahora, el papelete de referencia, bueno, sé que ha cambiado de color, creo que en vez de celeste ahora es rosado. Entonces está el original para el establecimiento de salud, el amarillo para el que realizó la referencia y el celeste o el rosado es para el comité. Entonces no se olviden de tener los diagnósticos presuntivos y para qué es la referencia. La referencia ahora puede ser para paciente, para examen de gabinete o para laboratorios. Igual lo van a saber. Esto está especificado en un nuevo formulario, está ya esos aspectos. Y la contrarreferencia, si bien lo cito acá, va en la primera parte, ¿no? O sea, es la contrarreferencia ioepicrisis. Entonces tienen que llenar la contrarreferencia lo que se le hizo y que hay que continuar en conducta a nivel del primer nivel, porque está, o segundo, si está contrarrefiriéndose, ¿ya? Pero ahora, con el SUS, sabemos que administrativamente tenemos que contrarreferir a todo paciente hospitalizado. Entonces, no va a dar con lo que dice el forjeo, que pacientes con referencia igual pacientes con contrarreferencia. Imposible que cuadre eso, ¿ya? Por lo de la ley 1152. Y la hoja de transferencia, que sabemos que es cuando se traslada al paciente de un servicio a otro dentro de un establecimiento de salud o de un establecimiento de salud del mismo nivel de resolución a otro, o sea, de segundo a segundo o tercero a tercero. O dentro de los servicios dentro de un hospital, neuro a geriatría. La quinta sección
incluye las hojas de indicaciones médicas y tratamiento, que igual van en forma cronológica, fecha y hora, órdenes médicas y sello y firma. Como se habrán dado cuenta, lo que sabemos desde la universidad, ¿no? Confort del paciente. Posición, dieta, control de signos vitales, diuresis, soluciones, antibióticos, analgésicos y otros, ¿no? O sea, lo clásico, cómo debemos llenar las referencias. Y no se olviden sellarlo y firmarlo. La sexta sección ya es de enfermería. Exclusivamente son notas del reporte de enfermería. Tenemos, por ejemplo, la evolución de enfermería, fecha y hora. Lo vamos a ver este módulo, o el siguiente vemos auditoría en enfermería, el tercero. Pero las enfermeras saben que ya tienen que evolucionar. Lo que les decía, los médicos evolucionamos con el SOAP, subjetivo, objetivo, análisis y plan, sobre todo en consulta externa. Las enfermeras evolucionan con el SOAPIE, subjetivo, objetivo, análisis, plan, intervención y evaluación. Nosotros tenemos el CIE-10 como diagnóstico. Las enfermeras tienen el ANDA internacional. Su segundo formulario es de tratamiento administrados, que en realidad se está usando esta otra hoja, donde está la fecha de vencimiento, donde se puede notar si hubo o no reacción adversa en cuanto a tolerancia. O sea, hay más campo y más lugares que pueda registrar para prevenir y tener un buen llenado de los medicamentos administrados. Y obviamente tenemos que hacer el balance de los líquidos y electrolitos, hidroelectrolítico, ¿ya? Como están viendo. Estos son documentos exclusivamente de las enfermeras. Y la séptima sección es todo lo que no ha podido entrar anteriormente. Entonces tenemos las propiedades de epicrisis de anteriores internaciones, documentos administrativos como los recibos recetarios, si se hace su protocolo de autopsia, copia de certificado de función, etc. Ahí tienen, por ejemplo, la hoja de los fisioterapeutas, fecha y hora, sesión, manejo, todo lo que han hecho, firma y sello, va en esta parte. Los certificados de defunción, el certificado médico, la historia social. La trabajadora social tiene que llenar su formulario y es parte de la expediente clínico. Igual, el servicio de nutrición y hidroterapia, peso y talla y índice de masa corporal, fecha, laboratorio, etc. Muy bien. Y ahí entraban psicología, todos los formularios que puedan pensar. Ahora tenemos el expediente clínico de consulta externa, que utilizamos el método clásico, el SWAP-PIE. O sea, el subjetivo, objetivo y análisis están ahí. El plan es en órdenes médicas. Ya. Y el expediente, lo que antes quería comentar, la normativa en cuanto al expediente clínico de consulta externa, debemos reconocer que no se adecua. O sea, que cada sede puede trabajar una reglamentación del manejo de expediente clínico en consulta externa. Por ahora se mantienen las hojas clásicas como está acá, ya con las órdenes médicas al lado y nada más, ¿no? Entonces, no se va a adecuar ni las 7 partes que es de hospitalización, porque bueno, en la caja creo que administra, pero en el sistema público ni siquiera se administra en consulta externa algún medicamento. Entonces son estas hojas más alguna que otra que nos va a servir. En el expediente clínico de emergencias, donde está en riesgo la vida del paciente, podemos usar estos esquemas corporales, utilizar la evaluación primaria del ATLS. También hay un manejo prehospitalario, hay una hoja clínica,
del manejo prehospitalario. Y aquí también tenemos el ATLS, cuyo B es ventilación, C es circulación, D es déficit neurológico y exposición, y el E es posición. Ya, entonces, si puedo utilizar eso o esta historia que se lo hizo en Santa Bárbara, validándolo, tomando como modelo el japonés. Datos sociodemográficos, motivo de consulta, cuántos días, bueno, los signos vitales, perdón, un examen físico, el diagnóstico, quién lo hizo, firmado, o el lugar de atención donde estuvo, y ya. Después, si hay examen complementarios, lo señalan. Y abajo la evolución y al lado la parte de órdenes médicas. Y a más abajo la administración con vía y firma. Y toda la hoja, si está, se le hace firmar como aplicación, ¿no? Igual, perdón, en emergencias. Se han tomado como el de hospitalización, que no se adecua para nada a los servicios de emergencia. Ahora, el expediente clínico, ordenamiento y paginación, archivo y foliado. Esto es lo ideal. Ahora dirá, pucha, pero doctor, necesitamos mucho presupuesto. No, necesitamos creatividad. Son folders de cartulina con un nepaco y papeles de color para separar las 7 partes, ¿no? Entonces, esto sería lo ideal. Bueno, esto es lo ideal, ¿no? Que todos los hospitales tengan un archivo de esta manera. Perdón. Esto nos sirve, y hemos adoptado en algunos hospitales para hacer Chenlix, de cuando el expediente clínico vienen para depositarlo, ¿ya? O para archivar, en realidad. Entonces aquí les vamos a mostrar qué falta, y si son malos que falta, se les da opción a devolverle para que los regularice. Una vez que ingresa archivo, ya está entregado, el archivo pasa a paginar el expediente clínico. ¿Y cómo lo paginas? Desde arriba hasta el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Para auditar, se folea de abajo hacia arriba. Un ejemplo, en este año, el año pasado, en un hospital X se ha visto 1000 pacientes. Se ha hospitalizado 1000 pacientes. Es una cifra cualquiera. Tengo que tener 1000 expedientes clínicos debidamente paginados, pero de los cuales voy a hacer 10 auditorías médicas. Solo 10 expedientes clínicos estarán foliados. No sé, espero que se me haya entendido la diferencia. Ahí está. Urgencias y consulta externa tienen 24 horas y hospitalización 48 horas. No sabían que la historia clínica es la principal evidencia en un juicio por mala praxis. Asegurarse de utilizar letra legible. Se supone que tiene que haber orden, pulcritud. Siempre debe estar en letra legible, clara y en toda su estructura. ¿Ya? No se olvide. Muy bien. Hasta aquí la primera parte. Tenemos una segunda, no se preocupen. Si me permiten, voy a corregir lo de la cámara. Por favor, 30 segundos. Ahora sí. Muy bien. Y esta segunda parte es la séptima
que les he hablado, documentos médico-legales. Hay algunos que ya no es nuevo, caso Paula, y escuchar estas clases ayudarán algunos comentarios. Paula Sensán. Documentos médico-legales. Muy bien. Son informes llamados documentos legales, son testigo, estos documentos escritos, de la actuación del médico y el personal de salud en el proceso de salud y enfermedad, pero también nos servirá para relacionarnos con nuestros colegas, con otros profesionales. Y también servirá para la administración de justicia si hay cualquier proceso. Son variados en su estructura, pero van a poder facilitar la comprensión de quiénes van a recibir. Y no son todos personal de salud o personal médico. Puede ser un personal administrativo, pero puede ser un personal jurídico, el fiscal, el juez, etc. ¿Cuál es la finalidad? En constituirse en un elemento probatorio si hay un proceso de litigio. Entonces, vamos a hablar del certificado médico. Es un documento que da constancia escrita de los hechos del médico o de la sanidad del médico en el proceso salud-enfermedad. Ya, el atestado de sanidad, pues ya lo vamos a hablar al último en pericia, cuando hablamos del cuarto. No, aquí no. Entonces les hablo. ¿Qué es el atestado de sanidad? Es justamente el dar la evaluación clínica, dar el diagnóstico, tratamiento y pronóstico dentro del proceso salud-enfermedad. Y eso lo va a reflejar el certificado médico. ¿Por qué se caracteriza? Porque no va dirigido a nadie, es a quien lo solicita, que normalmente es o el interesado, que es el paciente, o hay un requerimiento fiscal u orden judicial. No hay otra manera, a no ser que otra persona solicite un certificado médico a nivel hospitalario, pero con un poder. Incluso su esposa, su hijo, no puede pedir un certificado médico sin la quiesencia del interesado. Ese documento, ya les he dicho, no se caracteriza por no va dirigido a nadie en particular. Y cuando el paciente lo solicita y le entrega el médico queda liberado del secreto profesional. Porque es un delito violar el secreto profesional. Pero el certificado lo libera porque no sabe qué destino va a tener el certificado. Puede quedarse una copia en una fotocopiadora, va a ir a dejar una copia en algún seguro o para lo que esté destinado. Y todo el mundo va a leer ese certificado. Entonces ya el médico que ha emitido ese certificado queda liberado del secreto profesional. La estructura es parecida a la que tenía el colegio médico. Ahora lo podemos bajar la hoja de la red desde el Ministerio de Salud, totalmente gratuito. La estructura, lugar y fecha de emisión del certificado, que no necesariamente lugar y fecha de haber revisado ese paciente. Nombre completo de quien realizó el certificado, número de matrícula profesional, número de matrícula del Colegio de Médico Departamental. Si bien acá ya no exige, la ley 3131 todavía está vigente. ¿Ya? Están viendo pantalla, ¿verdad? Eduardo. Paula, ¿estás viendo la pantalla normal? Doctor, solamente se ve los No, cuadros doctor. de diapositivas, nada más. Claro, está bien. Sí, Cámara, ¿no? No, la cámara pero no está la mueve. cámara. Pero no ya. está diapositiva por diapositiva, está toda la pantalla en general. ¿Cómo es eso? ¿No estás viendo el certificado médico ahorita? No, porque están todas las diapositivas en la pantalla. No. Hasta la número 30 y
No, 59. 59. Ya. Y Paulita o cualquiera era que me diga, yo estoy hablando ya casi por acabar. No, mentira. Ya, estoy aquí entonces. ¿Ahora sí? Sí, doctor. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Muy bien. Entonces, lo que les decía, el certificado médico, voy a repetir, es lugar y fecha de emisión del certificado, nombre completo de quien lo realizó, número de la matrícula profesional. Debería estar el colegio médico porque la ley 3181 no ha modificado, pero en este certificado ya no lo toma, solamente la profesional. Y hay un texto y hay un cuerpo que se les propone, entonces ya tienen su forma personal, me imagino, de llenarlo. El texto se puede iniciar con que el médico que suscribe certifica haber realizado el examen a Juanito de los Palotes, de 30 años de edad, según la cédula de identidad, la fecha de día, si quieren, ¿no? 16/04/2021, Chuquisaca, ¿ya? Eh, perdón, la fecha y la hora de realización del examen médico, que no necesariamente va a coincidir con la solicitud del certificado. Algo que no está en el texto, pero por algunos hechos que algún paciente solicita este certificado para permiso del trabajo y a veces para presentar a la fiscalía, porque tenía citación, va por homologación forense y saben que no era verdad. Entonces ahí el problema ya no era para el paciente solamente, sino para el médico que le había hecho el favor, cobrando, no tengo idea. Entonces yo les aconsejo poner el motivo del certificado. O sea, si me están pidiendo que es para tránsito, ponerle el interesado, según refiere interesado, que es para trámites de brevet, no sé cómo se llama ahí, ¿no? O de permiso de trabajo, digamos. Para lo que sea, porque si él va a ir a presentar para otro motivo, ese certificado no va a tener valor. Cuídense sus espaldas ustedes. Tenemos una familia por detrás. Entonces, les aconsejo. Cuerpo del certificado. Incluir la signo-sintomatología encontrada, importante, en orden anatómico, pero también la que supuestamente debería encontrar según lo que él me ha referido, ¿sí? No es una copia de la historia clínica. No es cabeza y cuello normocéfalo, pulso carotidio presente, movimientos respiratorios regulares, simétricos. No, es lo positivo de acuerdo a lo que usted ha visto. Y obviamente la impresión diagnóstica si es primera vez, o diagnóstico si tiene respaldo con exámenes de gabinete, etcétera, manejando el CIE-10, obviamente, porque en la China, en Japón, seguían por el CIE-10 y aunque estén en español y estén en chino, con el CIE-10 se van a dar cuenta qué diagnóstico es. Firma y sello del profesional que ha hecho el certificado. Ahí está, lo pueden bajar desde la red, totalmente gratuito. Incluso para el personal de salud lo tenemos ya en formato digital y lo pueden llenar ahí y imprimir. En lo posible, escrito con letra de giro, se lo puede llenar a mano, no hay ningún problema. Puede seguir a máquina de escribir, que en los hospitales todavía lo sigo viendo. Creo que en mi época sí todavía utilizaba máquina de escribir. ¿Ya? Perfecto, pero puede ser computadora, puede ser el método que ustedes vean. Máquina de escribir a mano, computadora, no hay problema. Pero tiene que ser legible y entendible. Esa es la manera. Si ven los dos formatos es parecido. Ahora, esto cuando pido favores. El artículo 201 del Código Penal tipifica como falsedad ideológica en el certificado médico cuando se extiende un certificado no verdadero. ¿Qué va a pasar? No va a ir a la cárcel, sí, pero va a tener un mes o un año un mes o un año
de trabajo gratuito por el Estado, y no dice o, y una multa de 30 días a 100 días. Cada día por el salario mínimo nacional es casi 80 o 85 bolivianos. Si lo multiplican por 100, son, aparte de trabajar entre un mes a un año, puede pagar entre 30.000 a 80, no, a ver, entre 24.000 a 80.000 bolivianos. ¿Ya? Y si el certificado tuviera consecuencias para la internación a un centro psiquiátrico o casa de salud, la reclusión será de 6 meses a 2 años y una multa de 30 días a 100. Creo que parecido. No le veo ahorita el agravante, pero bueno. ¿Ya? El certificado de nacido vivo, que está de acuerdo al Manual de Certificación Médica de Hechos Vitales, publicación 247, que indica, esa es la certificado de nacido vivo con su piececito. Esto lo tiene que hacer el que ha atendido al recién nacido. Y eso lo dice la normativa. En el primer nivel, ¿quién da? El médico, la licenciada de la enfermería o el auxiliar que ha atendido al recién nacido. A veces solo es una, la persona que atiende domiciliariamente el parto. Lo tiene que dar esa persona. En segundo y tercer nivel lo da el pediatra en segundo nivel o el neonatólogo en tercer nivel, porque son los que atienden al recién nacido. El certificado de función, primero, ¿qué certifica? El médico forense certifica causa, manera ya de haberse realizado la muerte. Pero el certificado de función lo da de forma obligatoria cualquier médico en el territorio nacional, pero cuando fallece al interior de un hospital o de un establecimiento de salud en donde trabaja usted como profesional. Si no es el médico tratante, por lo menos que usted ha presenciado la muerte de este paciente. Usted da. Hay un formulario expreso que la copia se queda en el expediente clínico del certificado de función. En caso de muerte sin asistencia médica, muerte domiciliaria, muerte sospechosa de delito y muerte por violencia, en este caso estaría el COVID-19, el certificado médico de función solamente puede ser extendido y firmado por el médico forense. Obviamente hay un protocolo de manejo en cadáveres COVID-19, que lamentablemente creo que hay que desempolvarlo y empezarlo a revisar. Esperemos que no sea así como dicen para tercera ola con la variante, más o menos por mayo. Esperemos que no sea con las consecuencias fatales como está siendo en los otros países. Pero eso queda claro. Sin asistencia médica, en el domicilio, sospechosa de delito o muerte violenta, lo da el médico forense. Ahora, donde no hay forense, si el fiscal lo requiere, usted tiene que otorgarlo como función forense. La OMS ha determinado un formato, hay las causas determinantes de la muerte, hay una causa directa que provocó la muerte, la causa intermedia que tiene implicaciones de la enfermedad y la causa básica de la muerte o la causa fundamental de la muerte. Puede haber algunos otros estados significativos que pueden contribuir indirectamente a la muerte, lo pueden citar si lo conocen. Este es el certificado de función. Saben que no se puede notar paro cardiorrespiratorio, porque además que toda la gente se muere por paro cardiorrespiratorio, ¿no? Porque si no se para el pulmón o el corazón o el cerebro, no ha muerto, pues. Entonces, todos mueren por el cardiorrespiratorio. Y lo otro que no deben poner es falla multiorgánica. ¿Ya? La receta. La receta o prescripción médica, que ahora, en la ley 1152, es el recibo recetario. Es un documento legal que avala ¿qué? La dispensación
de la prescripción facultativa o la prescripción médica y odontológica. ¿Cuál es el fin? Terapéutico que emite el médico tratante o interconsultado en un formulario institucional expreso y debe ser llenado con letra clara y legible. Debe tener el nombre completo del paciente, el nombre genérico del medicamento, vía y cuidados especiales para la administración del mismo, concentración y dosificación, frecuencia de la administración en 24 horas, o sea, puede ser cada 8, cada 6, cada 12, a eso se refiere. La duración del tratamiento, 7 días, 8, 10, 2, 3. Esta otra parte es para el paciente. Precauciones especiales en la administración del producto, enfermeras. Indicaciones especiales para el paciente y datos de identificación del médico prescriptor. Entonces, nombre completo, firma y matrícula del Colegio Médico de Bolivia. ¿Ya? Ahora, tenemos que ver que hay una diferencia entre lo que es prescripción y proscripción. La prescripción son las indicaciones realizadas por el profesional, ¿no? Esto también debe ser llenado en las hojas de epicrisis cuando se da el alta hospitalaria y también debe estar llenado, obviamente, en la parte de órdenes médicas. La proscripción son las contraindicaciones, son las prohibiciones que establecen el profesional o técnicos a cargo del paciente. ¿Ya? Igualito, con letra clara, ilegible, todo igualito. ¿Qué debe verificar enfermería? Primero, la fecha de vencimiento o la fecha de vigencia del medicamento. Segundo, el nombre genérico del medicamento. Tercero, forma de presentación. Dosis y vía y cuidados especiales de la administración de los fármacos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede causar intolerancia, puede causar reacciones alérgicas, complicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el recibo recetario que se utiliza dentro de la ley 1152. Están los datos del municipio, están el del paciente, el diagnóstico, la evaluación, los medicamentos o insumos, porque un fisioterapeuta, ese es el gran debate, por ejemplo. Si él prescribe o no. No prescribe. Pero y el analgésico, el chisguete, no, esos son insumos. Entonces, él detalla los insumos que necesita en ese mismo recibo recetario. ¿Ya? Pero no es carácter de prescripción. Muy bien. El deber de la enfermera es dar estricto cumplimiento a las indicaciones administradas en los medicamentos. Muy bien. Hasta aquí hemos terminado. Y no sé si hay preguntas. Pueden habilitar micrófonos o chat. Ya. Doctor, una pregunta. Paulita. Qué buenas, no.